Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este espacio de debate que les llevamos hasta sus hogares desde aquí, desde el Hotel Trip Guadalajara. Un debate que en esta ocasión hemos trasladado y hemos transformado en coloquio y les vamos a explicar por qué. Recientemente tenía lugar en IFEMA, Fitur, la Feria Internacional del Turismo, una feria en la que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha presentó un proyecto muy interesante, Tras las huellas de Félix Rodríguez de la Fuente. Un proyecto que se compone de una especie de videorutas, por llamarlas de alguna manera, a través de las cuales todo aquel que tenga interés puede recorrer parte de la zona de la provincia de Guadalajara y detenerse en los lugares en los que Félix Rodríguez de la Fuente grabó algunos de esos episodios del Hombre y la Tierra y tener la posibilidad in situ, justo en ese momento, de poder reproducir a través de una aplicación en su teléfono móvil o en su tablet aquellas escenas que grabó Félix Rodríguez de la Fuente y que tantas veces hemos visto. No vamos a hablar de este proyecto, pero sí nos sirve de excusa este proyecto para tratar de acercarnos más a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente y tratar de analizar si lo hemos puesto en valor lo suficiente o no, tanto en la provincia de Guadalajara como también en el resto del país. ¿Quién es mejor para ayudarnos a hacer una radiografía de cómo fue Félix Rodríguez de la Fuente que sus colaboradores, que aquellas personas que tuvieron la gran suerte y la oportunidad de conocerlo de cerca y de trabajar con él? Nos acompañan en plató Fernando López Herencia, colaborador de Félix Rodríguez de la Fuente. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Toño Pérez, otro colaborador. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también Alex Lahain, naturalista y divulgador medioambiental y una persona que conoce muy bien todo lo que rodea a Félix Rodríguez de la Fuente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, ¿qué supuso, qué fue para cada uno de vosotros Félix Rodríguez de la Fuente, Fernando? Bueno, pues imagínate, por ejemplo, para un chaval que su máxima afición es el fútbol, en mi caso era la cetrería y vivir de ello, ¿no? A mí, Félix, cuando me propuso el trabajar en los aeropuertos, pues vamos, no me lo pensé nada. Y eso que me hizo estarme una semana pensándomelo, porque el cambio iba a ser muy radical del trabajo que yo hacía al del aeropuerto, que Toño conoce muy bien, que era prácticamente de sol a sol. Cuando yo entré volábamos 32 pájaros al día, de los cuales había que cazar con la mitad. Entonces imagínate entre Barajas y Torrejón, pues el control que hacíamos allí para erradicar las aves que se pudieran chocar con los aviones. Toño, ¿qué supuso para ti? Yo tenía 19 años y un gran amigo mío, Félix Díaz, un poco mi maestro en esto, me dijo que me iba por fin a presentar a Félix. Fuimos a Barajas, allí estaba Fulco Tosti, un halconero italiano, y pasamos el día juntos volando halcones y para mí fue una maravilla. Félix evidentemente era un hombre excepcional en cuanto a que escribía muy bien, hablaba muy bien y tenía un magnetismo personal enorme. Entonces a mí me cambió la vida, yo desde ese momento quise ser cetrero. Me acuerdo que se me quedó mirando y me dice, no te dediques a la cetrería, da muchos disgustos. No sé por qué me dijo eso, pero bueno, yo ya había picado el anzuelo y en alguna manera estoy halconizado. De halcón, no de halcón. Alex, ¿cómo fue tu acercamiento al universo de Félix Rodríguez de la Fuente? Bueno, igual que ha contado Fernando, igual que ha contado Toño, Las Rapaces fueron el nexo de unión con la figura de Félix. Yo era estudiante y azares del destino, ¿no? Pues aparte de las actividades escolares normales, pues tenía una actividad extraescolar que era la rehabilitación de rapaces. Allí en Orense, yo estaba en la Universidad Laboral de Orense. Y bueno, pues Las Rapaces de alguna manera me llevaron a conocer a Félix. Un premio que ganó mi grupo hizo que el doctor invitara a todos los que componíamos aquel grupo a visitar sus instalaciones y a ver posibles colaboraciones futuras, no sé qué. Y yo era de Madrid, cuando vine, el doctor ya había muerto, pero hice uso de esa invitación. Y bueno, pues fui picando puertas, llamando a teléfonos y fui conociendo prácticamente a todos los naturalistas que rodeaban al doctor, tanto en Pelegrina, en televisión, como en los aeropuertos, haciendo el control de aves para que los aviones no choquen con pájaros, y aparte de operadores de cámara o de técnicos de sonido, que también los menos, pero bueno, prácticamente la totalidad de los naturalistas del Hombre y la Tierra o de los aeropuertos o han sido amigos míos
porque ya no están con nosotros, o son amigos míos, o me ha tocado trabajar con ellos luego en espectáculos de animales salvajes ante el público y haciendo divulgación. Entonces, pues, para toda mi vida rodeado de animales y con la gran parte de los amantes de la naturaleza y los naturalistas que tenía Félix. ¿Cómo era Félix Rodríguez de la Fuente? Exigente. ¿Exigente? Sí. Muy exigente. Sí. Era un líder nato, la voz le acompañaba, era muy jerárquico, quizá un poco duro, pero justo. Y a mí me gustó mucho trabajar con él en varias cosas. En la Enciclopedia de la Fauna, aquí en Peregrina. Yo no estaba habitualmente, pero sí que iba mucho por Peregrina. Y luego llevándole la finca de la Matilla, que eso me lo encargó. Él quería hacer en el páramo un paraíso de perdices y teníamos de todo tipo de perdices y yo le tenía que mantener el coto para venir con los halcones de Barajas y en el fin de semana a cazar. Esto se frustró, quedó a medio camino por el accidente. Pero es una de las personas que a mí me han impresionado mucho y yo creo que es un hombre muy especial. Te has referido a que si se le ha tratado bien o mal. Yo creo que España, que trata muy mal a sus grandes hombres, con el olvido, a veces con el desdén, y Félix no ha sido muy mal tratado, pero tampoco muy bien. Y si Félix hubiera sido americano, por ejemplo, pues habría tenido mucha más reconocimiento público. España no es un país fácil para tener reconocimiento público. Eso es lo que... Fernando. Sí, sobre todo con la gente que triunfa, ¿no? Félix, la verdad es que fue un líder en ese momento para muchos de nosotros y el trabajo que se hizo en favor de la naturaleza sigue siendo actual. Además, las películas las podemos seguir viendo ahora y es realmente cómo funciona la naturaleza. No se ha hecho ninguna cosa que digamos se ha quedado obsoleta, ¿no? Y en ese sentido, aunque yo no estaba directamente en los rodajes, pues yo recuerdo pues la exigencia de dejar una escena completamente perfecta, ¿no? Se rodaba una toma una y otra vez hasta que aquello quedaba perfecto, ¿no? Porque no se hacía nada no se exageraba nada de lo que ocurre en la naturaleza, pero para algunas escenas había que prepararlas, ¿no? Luego se hacía mucho del natural, muchas horas de frío, muchas horas de calor en los highs metidos con una cámara para que venga el águila a cebar al pollo, ¿no? Y ya digo, yo colaboraba en el rodaje, pues en los días que intervenían algunos de los pájaros que teníamos en Barajas y Torrejón, porque mi trabajo de todos los días era el control de aves en Barajas y Torrejón. De alguna manera, Félix Rodríguez de la Fuente nos acercó al ciudadano de a pie, a grandes y pequeños, el amor por la naturaleza. Era una faceta muy incipiente en España, muy desconocida, y Félix, desde que empezó a hablar en televisión, fueron unos programas de un éxito tremendo, de forma que a Félix le veía desde una señora en los Ancares hasta un oficinista de Madrid, o sea, llegó a tener un éxito total. Y luego, después de esta faceta, que era solamente hablar en televisión y empezar allí con sus dibujitos y tal, pero él lo explicaba muy bien. Hay una faceta importantísima que es director de cine. Yo recuerdo allí en los rodajes que él, estas potencialidades que tenía de dirigir cosas, solamente con la mirada, porque, bueno, un estudio de cine, yo he hecho 52 cortos y 13 películas grandes. O sea, conozco un poquito el mundo del cine, que me entró también el virus por Félix. Y él era un gran director de cine. La verdad es que hacía así, para que entrara en escena, para que callara, para que hiciera, para que empezara el enfoque de por aquí o por allá. Y solamente es que ya no daba una voz. Hacía así y todo el mundo sabía ya lo que tenía que hacer. Entonces hizo unas películas que tuvieron un gran éxito en su época, ¿eh? Pero él era un director de orquesta. Él dirigía muy bien los espacios estos abiertos con muchos elementos, era un maestro. Yo no sé si a Alex se le puede considerar a Félix Rodríguez de la Fuente el primer ecologista español.
Pues, bueno, él no sé si con la acepción que tiene ahora mismo. Él o no. sabía lidiar muy bien con todo el mundo, era muy diplomático y salía vivo de todos los frentes, pero no creo que le hubiera gustado ni que se le hubiera considerado un ecologista, porque el ecologista es un político profesional. La ecología es una ciencia, un ecólogo es un doctor. Y el ecologista es un político que no tiene nada que ver con la ciencia, busca otros intereses. Normalmente vivir de las subvenciones con la excusa de la naturaleza, esto es así. Félix era un conservacionista, que es lo que somos todos nosotros, un conservacionista. Él huyó siempre de la política y sabía perfectamente que todos los que le tentaban, los grupos políticos de la época que le tentaban con ministerios, con carteras, etcétera, él sabía que no las tenía que coger, porque la vida de un político a lo mejor son 3 o 4 años y luego mueres, políticamente hablando, mientras que él decía que en televisión siempre él iba a ser eterno. Entonces no creo que le hubiera gustado mucho que le compararan con un político, ¿no? La palabra ecologista tiene trascendencias políticas. El propio Franco veía en esa palabra reminiscencias políticas y por eso tenía prohibidos a los ecologistas que fueran partido político ni nada por el estilo, ¿no? Fue tras la muerte de Franco cuando empieza a emerger en España el movimiento ecologista. Yo creo que el proteccionismo o el naturalismo, hay 2 figuras que son Valverde y el profesor Bernix, que funda la SEO, la Sociedad Española de Ornitología. Son los que promueven que se hiciera Doñana, el primer parque nacional. No, el primer parque nacional le hace Alfonso XIII en Covadonga. O sea que los parques nacionales vienen ya un poquito de más antiguo. Pero estos eran biólogos que hicieron un gran desarrollo, ambos amigos de Félix. Valverde tiene escritos unos artículos de cómo cogieron el primer halcón en Valladolid con Félix y que es delicioso. Y eran 2 personajes muy importantes, pero les conocíamos los que estábamos en el mundo de la naturaleza. No habían saltado al mundo general, que es lo que hace Félix. Félix nunca quiso llamarse científico, era en ese sentido modesto. Él decía que él era un divulgador, sabía mucho. No podemos decir que no fuera científico, era además doctor en medicina, pero eso fue como un detalle para no pisar a nadie. Siempre decía que él era solamente un divulgador de verdades científicas. Sabía y tenía esa capacidad de transmitirlo. Y tenía una capacidad de aprender y de sintetizar tremenda, porque por sus estudios de medicina, pero que él cogía un libro él además hizo una cosa muy, muy importante, que dio unos cursos de etología y ecología. En la Facultad de Veterinaria por fin le admitieron, porque las grandes cátedras han sido muy reticentes, no había cátedra de ecología en España y él dio 2 cursos. Y todos los libros de ecología, yo no sé de dónde sacaba tiempo, porque en ese momento estaba en televisión, estaba volando halcones, hacía 1000 cosas y se leyó a Tinbergen, a todos los grandes, y el tío es que se leía un libro en 2 días y además se lo aprendía, lo asimilaba. Y luego nos lo dio en unas clases universitarias que nos dieron unos diplomas. Entonces, para mí sí que era un científico, pero sobre todo que hizo que el gran público conociera este tema. Sobre el tema de los partidos ecologistas, yo recuerdo que hubo una fundación, lo que se llamó el Partido Ecologista, y él me llamó y fuimos varios allí. Y se armó una polémica, porque Félix les dijo que, bueno, pero ¿qué es eso? Dije, todos los partidos políticos tienen que tener una visión de lo que quieren hacer con la naturaleza, lo que quieren hacer con la ecología, con el campo, con la agricultura, con todo. No puede ser un partido que solo sea del aspecto ecológico de la vida. No, es que no debe haber ningún partido que se desentienda de este mundo. Y además desenmascaró, porque él dice, todas las batallas que hemos tenido grandes y que hemos perdido pluma, decía él, en estas batallas como la batalla de hacer el parque de Doñana, luego la ampliación de Doñana, la batalla de la prohibición de la captura, de la muerte de las rapaces, o sea, todas las grandes batallas que se hicieron por la ecología, eso del Partido Ecologista no existía. Eran unos señores, bueno, me acuerdo perfectamente, venían con su corbatita y tal, y esta gente, ¿dónde ha estado
si no les conoce nadie? No han estado en las tablas de Daimiel para conseguir que se hiciera parque. En toda la batalla, pues estaba todos los colaboradores de Félix y algunos más, como más mayores incluso que Félix, como Bernis o tal. Dice, pero esta gente, ¿de dónde ha salido? Que ahora quieren hacer un partido ecologista. Y tuvo un encontronazo muy fuerte con ellos. Que esto un poco, yo creo que está en la línea de lo que piensa Alex. Sí, aparte, bueno, efectivamente, contestando a tu pregunta, Félix entra en una época en el panorama mediático y social de este país en el que no hay un respeto por nada, ni por las aguas, ni por los bosques, ni por los animales, ni por nada. Todo se puede usar y devastar. Félix entra ahí, como digo, como elefante en cacharrería, se enemista en aquella época con casi todos los ingenieros de montes, de Licona, etcétera, por intentar imponer su criterio y cuando ya salta el programa de televisión, no Planeta Azul ni Fauna, cuando ya salta El hombre y la tierra, cuando ya todos los periodistas y todos los académicos se tienen que quitar el sombrero porque Félix es un personaje de altura, marca un antes y un después, y en la naturaleza, en el mundo de la protección natural y de la conservación, se cuenta el tiempo antes y después de Félix en este país. Y porque tuvo la desgracia de ser español, si hubiera sido estadounidense, se contaría la protección de la naturaleza a nivel planetario antes y después del doctor Rodríguez de la Fuente. Y es como el Cid, es un personaje que a día de hoy sigue ganando batallas después de muerto. En estos programas que decía Toño en blanco y negro con sus láminas explicando cosas, los ves hoy y no han perdido un ápice de actualidad, absolutamente nada. O sea, tenía una visión de futuro tremenda. Cuando se rueda El hombre de la tierra, National Geographic todavía no había hecho ni su primer documental, ni muchos otros canales. De hecho, cuando se rueda la serie venezolana y se van a Venezuela a rodar los primeros capítulos del hombre de la tierra, la CBS llama a Televisión Española a Prado del Rey para comprar la serie, y Televisión Española nunca había vendido nada a nadie en su vida. O sea, es algo, la figura del doctor todavía no ha sido tratada en la justa medida, ni como científico, ni como conservacionista, ni como orador, ni por supuesto como visionario. Félix rueda El hombre de la tierra sin cobrar, solamente lo que marca el mínimo. Porque si sabe que si cobra, no se la van a aceptar. Y le propone a Adolfo Suárez, le propone a Luis Ángel de la Viuda, el director del ente público en aquel momento, oye, que quiere hacer Félix una serie. Y la serie es carísima. Y entonces Félix dice, no os preocupéis, yo pongo el terreno, Pelegrina, no sé qué, ya lo tenía mirado. Lo tenía mirado porque se le había escapado un halcón hace tiempo allí y había descubierto el cañón. La guardería, tengo a todo el Ministerio de Agricultura conmigo, a todos los guardas, tenía a todos los guardas de este país buscándole tejones, buscándole zorros, y lo único que me tenéis que poner son los técnicos, y yo no voy a cobrar. Pero dice Félix, pero cada vez que el programa se venda a una televisión extranjera, mientras se llame El hombre y la tierra, yo sea su director, guionista y presentador, yo cobraré un royalty. Claro. Y eso jamás se había hecho. Luis Ángel de la Viuda pensaba que era tonto absolutamente este hombre, y firma en blanco, firma un cheque en blanco. Así fue la historia. Y Félix era una persona de fuera de Televisión Española que dominaba. Se vendió a 54 televisiones. Y se vendió, sí. Y aquello, claro, pues se anticipó a Lucas. Lucas inventó el merchandising con la Guerra de las Galaxias. Él se adelantó a Lucas. La serie se empieza a rodar en el año 74 y él ya empieza a cobrar royalties de eso. El merchandising lo inventa el doctor Rodríguez de la Fuente en España. Fernando. Sí. Además, cuando Félix empezó con los programas, que fíjate tú, había un programa los sábados por la tarde, se llamaba Fin de Semana, y entonces estaba pues Junco Calderón, se hacía un programa los sábados, fíjate, después del telediario, y ya, lo que dices tú, ya esos programas, si ahora lo vemos, es completamente actual. Cuando hablaba de la extinción del quebrantahuesos en Cazorla, cuando hablaba de un montón de cosas que luego han ocurrido o que todavía siguen siendo un problema. Entonces, completamente, vamos, o sea, la revolución que hubo en aquella época, como decía Toño,
en un programa que era de máxima audiencia, que se emitía un día de diario después del telediario, que aunque no tuvieras ni la más mínima relación con el campo, todo el mundo le llamaba la atención por la voz que tenía Félix, la oratoria que tenía Félix cuando decía, atención, esta escena ha costado rodarla 5 años. Coño, es que miras, aunque no te interese para nada el campo, ¿no? Y es que a lo mejor era así. Cuando una escena a lo mejor de una ceba de un águila a un pollo, o cuando un ataque de un animal a otro animal, o con cualquier cosa, cuando ha costado tanto trabajo, tanto esfuerzo, con un equipo de gente tan grande, porque como ya digo, no se ha exagerado nada de lo que ocurre en la naturaleza, pero determinadas escenas había que prepararlas para poderlas filmar, cosa que hacen todas las productoras de cine de animales, que no se piense que porque Félix lo hacía, no lo hace National Geographic o no lo hace cualquiera. Además se nota un montón cuando son animales que están preparados, ¿no? Pero Félix tuvo el tacto de no hacer absolutamente nada exagerado que ocurriese en la naturaleza. Fue muy fiel a lo que ocurre en la naturaleza y por eso el éxito que tuvieron los programas. Claro, siguen siendo actuales y como decía Alex, se vendieron a un montón de países y siguen emitiéndose además. Félix Rodríguez de la Fuente nos mostraba una imagen real de la naturaleza, es decir, de lo que pasa realmente. Para que no sea todo así de miel y de dulce, hacer un poquito polémica, porque estos han dicho una cosa que yo no estoy nada de acuerdo. Vamos a ver, el mundo no empieza con Félix. La primera ley de bosques en España es de Felipe II. O sea que la protección a la naturaleza, a los bosques, Félix sí que hizo un hincapié en proteger las rapaces, que eso sí que era un concepto nuevo. Pero ¿por qué había una junta de extinción de animales dañinos que se llamaba? Por dañinos, para que hubiera perdices, conejos y liebres, se mataban las rapaces. Que eso era un concepto que puedes decir está superado o estaba equivocado. Pero que no era por un deseo de destruir o de dejar hacer, sino que era por proteger las especies que nos gustan más, como son las perdices, tal. O sea que el principio de la protección de la butarda o de todos estos animales estaba ya incipiente precisamente en las leyes anteriores. Y luego, científicamente, bueno, es que yo he estado en el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente 38 años y he estado siempre con el tema de los bosques y de la protección. Es muy antiguo, la Escuela de Montes tiene ya 200 años, no sé. Entonces, y eso era una protección de la naturaleza. Lo que sí que hizo Félix fue los ingenieros de Montes o el Icona estaba metido en su casa y Félix lo sacó al gran público. Pero Félix sin el Icona no habría hecho nada, porque las películas de aquí tuvo el apoyo total del Icona, que le proporcionó pues guardería, animales, terrenos, todo. O sea que no hubo... él lo que quería era cambiar las mentes para decir, no, vamos a proteger al halcón peregrino. Que esto se protege en Caen un poco antes de Félix, pero bueno, él quería transponer esas leyes de protección de especies a España, sobre todo de la rapaz. Más que de protección de especies, de la protección de las especies depredadoras, que eran las que estaban su cabeza puesta en la picota. Había un cartel de recompensa en todos los lados, pues por no solo los halcones, las águilas. No era por destruir la naturaleza, no, era por conservar. Era por conservar las especies, digamos, de interés energético o productivo, y entonces pues todo lo que pudiera predar sobre esas especies, pues en este país no se cuidaba. Félix dio protección a todas las mal llamadas alimañas, a la marta, a la garduña, a la jineta, a la nutria. Con la misma mentalidad se extingue el lobo en Inglaterra y se extingue el bisonte en Polonia y se extinguen muchísimas especies, pero no era por un afán de destruir una especie, era por quitar lobos para que no te coman las ovejas. Hay una cosa que ha dicho Fernando que a mí me gustaría recalcar porque parece un tema menor y es un tema muy importante. Félix crea, entre otras muchas cosas, y de esto jamás se habla o se habla poco o se habla negativamente por parte de grupos ecologistas que le atacaron en vida. Los que hoy le tienen en un altar y le llevan en una pancarta en la Puerta del Sol, le clavaban puñaladas en vida, le denunciaron varias veces. Yo tengo aquí los recortes de prensa. Sí. O sea, esto no es una cosa que nos inventemos. Él usurpa la naturaleza al estilo de un cabrero.
se tenía que defender de los ataques de los ecologistas que hoy lo llevan en las pancartas. Bueno, pues Félix, como decía Fernando, creó una escuela que no existía en el mundo. Era rodar documentales con animales adiestrados. Disney había intentado en Estados Unidos hacer sus películas con animales adiestrados, le habían salido unas patatas, no lo conseguían. Cuando se rueda la película Nacida Libre, la de la leona Elsa, que escribe la novela de Joyce Adamson, intentan rodar con animales de circo, con leones de circo, y tienen que paralizar 2 años de rodaje porque no sirven, y le encargan a George Adamson, el marido de Joyce, que troquele y adiestre unos leones para poder continuar con ese rodaje de Hollywood. Se paraliza 2 años el rodaje de una película de gran presupuesto de Hollywood. Y ahí es cuando Félix ve aquello y dice, hay que rodar con animales troquelados. Y crea una escuela. Y en Pelegrina, aquí en Guadalajara, en el Vado, pero sobre todo en Pelegrina, que era el cuartel general, había un zoo auténtico lleno de animales troquelados, cada uno hacía su cosa. Hoy en día, todos los documentales de todo el mundo, de todas las cadenas de televisión, tienen un 30 o un 40% de imágenes rodadas con animales de escena, con animales troquelados. Pero nadie lo dice, todo el mundo se calla, porque es políticamente incorrecto a día de hoy decir que eso se ha rodado con un animal cautivo nacido en cautividad. Pero es la verdad. Y habrá ahora directores de cine... Habrá ahora directores de cine documental que me querrán crucificar porque yo digo esto, pero yo he estado en estrenos de cine en los que he participado yo con mis animales y se ha negado que esos animales fueran de escena. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Discúlpame que te interrumpa, nos vamos un segundito a publicidad, que en la tele la Publi manda, y enseguida volvemos y seguimos hablando de Félix Rodríguez de la Fuente. No se vayan. Y ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir en este coloquio, en esta conversación que estamos teniendo tan interesante para recordar la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. Toño, te había quitado la palabra para que hicieras una matización, un apunte. Efectivamente, en las películas de animales siempre se hace algo de truco, las películas generales también, pero para mí hay un truco honesto y un truco deshonesto. El truco honesto es en el que tenemos un animal que quizá está manso, por lo tanto le hemos criado de pequeño o le hemos amansado, y entonces puede hacer una escena delante de nosotros que es su instinto natural. Por ejemplo, un lobo que persiguiera un corzo. Lo hace perfectamente porque él en su cabeza, en su código genético, lleva el perseguir a este animal. Y lo podemos filmar y podemos escoger el plano por dónde va a ir el corzo y por dónde va a ir el lobo detrás. Esto se hace en todas partes, sería una truca para mí honesta. La deshonesta sería, no tengo un lobo, pero tengo aquí un perro pastor alemán que ha salido, le pinto un poco, le quito un poco de negro para que parezca lobo y con sus orejas, y digo, aquí el lobo persiguiendo a un... Bueno, eso sería como una impostura, que Félix no hizo. No hizo. Hay que dejarlo claro. Nunca este tipo. A él sí que le han criticado que usaba animales de cautividad y que estuvieron mansos. Es que la filmación natural es casi imposible. Y luego hay una filmación, por ejemplo, en el Serengeti, que tú pagas y te lo hacen. Es decir, tienen allí unos leones que están acostumbrados, son el punto de filmación y son salvajes, entre comillas, porque ya están muy amigos del hombre. Y cada día les ponen allí pues una cebra y vienen los leones y la acaban de matar o la matan, y el otro filmando, mira lo que filma, un plano perfecto. Bueno, eso es igual que si crías un león de jovencito, ya no es naturaleza. Ahora, filmar un grupo de leones cazando sería muy complicado.
Hablabais antes de la cetrería y, bueno, hoy en día todo lo que tiene por medio hablar de animales pues tiene su parte polémica también, tiene su parte bonita pero tiene su parte polémica. Hablando de cetrería, ¿por qué momento pasa ahora la cetrería? Esos avances que consiguió Félix Rodríguez de la Fuente para proteger con las oleadas de ecologismo que hay ahora mismo, no sé muy bien por dónde va, si se consiguió algo, si se ha retrocedido. Y además desde el año 2010 es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Eso es un espaldarazo importante, porque a la cetrería en estos tiempos, aparte que a la cetrería se le debe prácticamente el inicio de la veterinaria o de la ornitología ya en la antigüedad, pues en los tiempos modernos, aparte de la cría en cautividad, que ha logrado salvar a muchísimas especies de la extinción, por poner el caso más dramático, todos esos trabajos que se han hecho durante décadas para criar en cautividad a las rapaces que tú vas a utilizar luego en cetrería, se han aplicado a otras especies, incluso que no sean rapaces, para criarlas luego en cautividad. El caso más dramático es el del cóndor de California, que quedaban 21 ejemplares. Se capturaron, se llevaron al centro de recuperación del Zoo de San Diego y allí se empezaron a reproducir, y eso fue en los años 80, y ahora ya hay 500 y pico otra vez, lo que se supone que es una especie salvada, ¿no? Aparte de la cría en cautividad, pues una de las aplicaciones modernas es ahora mismo en los aeropuertos. No hay mejor sistema para eliminar las aves que puedan chocarse con los aviones que a través de la cetrería, porque es un método natural, es un método ecológico y además es el método pues más efectivo cuando allí una bandada de aves ve que tiene su enemigo natural y se van fuera del aeropuerto. O sea que ahora mismo la cetrería pues está, digamos, en un buen momento, siempre con la espada de Damocles de que si estás manejando animales en cautividad, que no sé qué, que el maltrato animal, y ahora todas estas, el único campo que han visto es el paisaje ese que sale cuando abres el ordenador, pues ese es todo el campo que conocen. ¿Qué opinión tienes sobre lo que está pasando con la cetrería? Bueno, la cetrería tuvo un punto muy frágil, que es aproximadamente en el año 76, que los halcones los cogíamos de campo, está autorizado, posteriormente ya se prohíbe la captura de halcones de campo, pero para hacer cetrería se necesitaba descolgarse a un nido, coger un pollo de halcón, tenerlo en casa, educarlo. Y eso yo comprendo que era muy frágil. Pero a partir de la prohibición de la captura de halcones en campo, como era nuestra vida, los halconeros que hicimos, criar en cautividad. Entonces ahora ya que nos criamos nuestros propios halcones, no tocamos el campo. Si hay muchos halcones o pocos, no es nuestra culpa, sería de otros fenómenos. Si el halcón se llegara a extinguir, no tenía nada que ver con que existan halconeros. Y entonces ahora ya la crítica a la cetrería para mí no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la naturaleza, puesto que ya nos hemos salido de la naturaleza. Sí que hoy día puede haber un ataque, aunque es menor, pero que es la que va contra las granjas de conejos, contra las vaquerías, contra todo tipo de animales. Pero yo siempre veo una cosa, que es un deseo de que un señor ahí, generalmente ciudadano, quiere decir a alguien de campo o no de campo lo que tienes que comer, que vestir, que hacer o que pasear. Y eso yo creo que no hay derecho. Yo creo que tenemos derecho. O sea, el derecho a la libertad es de todos. Y a mí la razón de que es que no podemos matar este animal porque le extinguimos, me parece muy, muy sensato. Pero si cuando dicen, no le extinguimos, criamos en cautividad, tenemos más que nunca, es que usted no le cuida bien. ¿Cómo que no le cuido bien? ¿Cómo me dice usted que yo no cuido bien al halcón? Porque consideran que tenerlos en cautividad es un maltrato. Dice, un momento, le tengo atado, yo le saco cada día al campo y le suelto. Si él no quiere venir, no viene. ¿Cómo que? Claro que le tengo atado, lo mismo que un perro. Vas por la ciudad y tienes que llevarle con una cadena. Porque si tú le sueltas, le atropella un coche y es un estropicio. El perro en la ciudad tiene que ir atado. ¿Cómo? Y el halcón, claro que le tenemos a veces atado en la casa para que no ande dando saltos por la... Pero luego, si le damos la oportunidad de salir cada día al campo, volar libre, incluso cazar una presa, y deja que comparte la presa con nosotros, será que no está tan enfadado ni tan esclavo nuestro. Mira, en los años 70, de lo que relata Toño, cuando emerge el movimiento ecologista en España, Félix es el enemigo a batir. Primero, le odian por haber resucitado la cetrería, que estaba en el olvido.
No se lo perdonan los ecologistas. Primero, no perdonan a Félix que sea él la única voz de la naturaleza y medioambiental de este país. Porque mientras esté Félix en Candelero, ellos no tienen voz política. Y la atacan precisamente por la cetrería, por resucitar la cetrería y porque los animales que utiliza para hacer sus películas ya estaban protegidos por ley, pero tiene un convenio con el Ministerio de Agricultura y los puede usar para rodar. Entonces le atacan y le dicen, no, es que este señor está usando los animales que son de todos los españoles para rodar unas películas en beneficio propio. Por ahí empiezan a atacarle. Y siguen con la cetrería y siguen. Después de muerto Félix, intentan conseguir la prohibición hasta que en un decreto ley del año 89 consiguen prohibir la cetrería por la puerta de atrás con nocturnidad y alevosía. Y costó Dios y ayuda derogar ese decreto. 84/89 era, ¿no? No, 82. 82, no me acuerdo muy bien. El de biodiversidad, fauna. Bueno, y el caso es que ya cuando dice Toño consigue la cría en cautividad, ya no tienen nada que decir. Entonces, ¿qué ocurre? Que siguen diciendo que los halconeros que expolian pájaros y tal, es una absurdez porque a ti te cuesta una multa tremenda que te pillen con un pájaro del campo cuando lo puedes comprar por un mínimo precio a cualquier criadero. Entonces nadie se juega el pellejo, pero ellos siguen mintiéndolo a la ciudadanía, escribiendo artículos en la prensa progresista que el ciudadano se cree y que estigmatiza a todo el colectivo de los halconeros y cetreros de este país. Y luego ya, ellos siguen pidiendo la prohibición de la cetrería y de 1000 cosas más y de la caza entera. Pero luego llega un momento que el movimiento ecologista queda vacío de contenido porque el resto de partidos generalistas va absorbiendo el mensaje verde en sus distintos programas electorales. Pierden fuelle y emerge modernamente un movimiento que es el antagónico del ecologista, que es el veganoanimalismo. Resulta que ya no protegen el ecosistema, ya no velan por la conservación del territorio tal cual es, no. Quieren cambiar el sistema, proteger solamente al individuo que sufre, al conejo que sufre porque se lo come un azor, al ratón que se lo come una lechuza, es decir, buscan cualquier ser sintiente, según ellos dicen, que pueda sufrir dolor, protegerlo del dolor. Ya hay incluso tesis que abogan porque en el futuro la tecnología nos permita eliminar a los depredadores y que no haya en el escalón superior de la cadena trófica depredadores que se alimenten de herbívoros. Y esto a día de hoy usa una palabra que es el cajón desastre de todo, que es la palabra maltrato. Y como maltrato cabe todo, o sea, cabe el perro que tú llevas de tu collar, el halcón que tiene Toño o que tiene en el zoo Fernando atado a un banco, porque evidentemente tiene que estar atado para que la gente lo vea o para su propia protección, y todo es maltrato, todo, absolutamente todo es maltrato. Si el perro está en el campo haciendo lo que le gusta y para lo que ha nacido, que es cazar, ese perro está maltratado. Tiene que estar en un apartamento con unas ropitas, teñido el pelo, comiendo pienso vegano a un carnívoro. Dándole pienso vegano a un carnívoro, que no hay mayor maltrato que ese. Hay que recordar que perros y gatos son carnívoros, los gatos estrictamente carnívoros, y eso no es maltrato. Pero todo lo que hace el ser humano, tradicionalmente a lo largo de la historia, como es la cetrería, o como es 1000 cosas más de usos y aprovechamientos del medio natural, aprovechamientos sostenibles que han hecho que la naturaleza llegara hasta nuestros días, como la tenemos hoy, porque todos los parques nacionales de este país y del mundo entero han llegado hasta nuestros días porque han sido gestionados por cazadores, porque antes eran cotos de caza. Y hoy en día tenemos esos parques nacionales gracias a que los cazadores los cuidaron y los conservaron. Te doy un dato. España tiene un 85%, casi un 90% de territorio acotado. Y España es el rincón de Europa con mayor biodiversidad. No hay mayor biodiversidad que en esta esquina nuestra de la península ibérica, más que en Alemania, más que en Suecia, más que en Inglaterra. Tenemos más naturaleza que nadie. Y resulta que el 85% del territorio español es coto de caza. ¿Quién cuida aquí la naturaleza? Los ecologistas que chupan sus subvenciones, los animalistas que reciben subvenciones de fundaciones extranjeras para destruir prácticamente el país, o las gentes del campo y del rural que toda la vida han estado cuidando el campo para que lo heredáramos como lo tenemos hoy en día. Doñana era un coto de caza, como todos los parques. Dos asuntos interesantes que apuntaba Alex. ¿Qué opinión creéis que tendría hoy Félix Rodríguez de la Fuente de esa corriente animalista que hay? De ese
¿Se maltrata todo? ¿Todo lo que es con animales se maltrata? Guerra total habría tenido con ellos. Félix era totalmente un cazador y él se definía como cazador. Bueno, cazador. Y aquí está la prueba, ¿eh? No sé cuál es la cámara. Félix de joven, con una de sus primeras escopetas y uno de sus primeros perros. Félix ya cuando era famoso, con su azor tundra en el puño y las liebres cazadas en esa mañana. Cazador hasta el día de su muerte, que ahora lo niegan, animalistas, ecologistas. Además es que él decía que el hombre es hombre porque fue cazador. O sea que el proceso de hacerse cazador y carnívoro es lo que le convierte en hombre. Eso es una teoría que tienen muchos antropólogos, además, no solamente Félix. Otra cosa es que él, la cetrería para él era una superación de la caza de escopeta, y luego la caza mayor no acabó. Ahí me dijo, muchas veces me comentaba, dice, mira, a mí no me molesta que cacen, a mí no me gusta la caza mayor. Pero eso era no porque él estuviera contra la caza. Es que él dice que lo que le gustaba era la caza menor, la caza menuda, con halcones, con azores. Era lo que más le parecía de poder a poder y más bonito. Sí, cosa que incluso ahora la caza mayor incluso es necesaria. O sea, con todo este movimiento que hay animalista, de proteccionista, de prohibirlo todo, ahora tenemos un problema bastante grave ecológicamente hablando. Hay un número de jabalís que si dejamos que aumente va a arrasar con un montón de especies menores. Todo lo que cría en el suelo desaparece. O sea, donde hay una abundancia de jabalís, allí no crían ni las cogujadas, ni las perdices, ni las abutardas. Se habla que va a desaparecer el urogallo por culpa del jabalí, y todavía le seguimos dando de comer, que no tardaremos, ojalá no tardaremos en verle a alguien con una pierna abierta por una navaja de un jabalí, que si le engancha la femoral se queda en el sitio, claro. Ahora mismo hay un número de jabalís, se calcula que 1 millón, si tú eso lo dejas y no lo controlas, en un par de años eso se triplica. Atropellos a diario, accidentes a diario, los seguros ya están diciendo que a ver quién se va a hacer cargo de eso. Si se prohibiese la caza, ¿quién se va a hacer cargo? ¿O nos iban a poner otro impuesto nuevo para pagar los daños a los agricultores que ahora pagamos los cazadores en cada coto? Porque ahora está todo muy organizado. Pero si llega el caso, pasaría como en Italia, que es que parece que se nos olvidan las cosas. En Italia hubo una especie de consulta en los años 80 de si caza sí, caza no, y se llegó incluso a prohibir la caza. ¿Qué ocurrió? Los guardas al paro. Que aquí no olvidemos que viven 200.000 familias de la caza. Puestos directos de trabajo. Hay 1 millón de cazadores. Yo diría, vamos a hablar, yo diría de votos. Yo diría que vamos casi a hablar 3 de votos. millones. 850.000 son las licencias federativas. Exactamente. Pero un cazador no tiene. Pero ahora por qué vamos a hablar, en vez de decir, somos tantos cazadores, vamos a decir, somos tantos votantes. Licencias, para que se vayan dando cuenta quien hace caso a gente que desconoce por completo lo que es el mundo de la ecología y del campo. Ya digo, ahora mismo ecológicamente, incluso la propia administración en muchos sitios, a muchos ungulados te obliga a quitar un número determinado de animales porque se comen el monte, literalmente se comen el monte. Yo he visto fincas en Extremadura donde le he preguntado al dueño, aquí anda, se te ha quemado un trozo, ¿no? Se lo han comido los ciervos. Entonces, claro, puede ser muy escandalosa a la vista de toda esta gente el día de la montería, que a lo mejor se caza un día al año, el ver allí 100 venados muertos. 100 venados, pero esos son puestos de trabajo, sí, es la carne que se consume, el problema son montones para todos esos sitios. Ahora que hablamos tanto de la despoblación de los pueblos, es una manera de mantener la población de los pueblos. O sea, la caza ahora mismo es completamente necesaria ecológicamente hablando, por el peligro que tenemos además del aumento del jabalí, que ya no solamente es el tema de que desaparezca la butarda o que desaparezcan las perdices o que se coman los lagartos y los escarabajos. Donde hay jabalís no hay nada, ¿no? Es que además, si aumenta demasiado vamos a tener otro problema, que es el tema ganadero. Va a haber exceso de animales, va a haber tuberculosis, va a haber sarna, se va a transmitir al ganado, vamos a tener un problema sanitario grave en el ganado. Y luego aparte, ya digo, vamos a tener un día el problema de que uno de estos animales que estamos viendo todos los días que entran en las ciudades, en las urbanizaciones, y encima la gente les echa de comer sin ver el peligro que tiene eso. ¿Pero eso es desconocimiento?
desconocimiento total, porque se piensa que los animales pues son... Pues, pero además la caza... Decía Toño que el problema era... el tema es mucho más general. Es decir, la especie humana es una especie y ha tallado la naturaleza que conocemos. Y el tema sería un equilibrio biológico. Si ahora tú suprimes al principal agente de transformación de la naturaleza, lo que tienes es que controlarlo y hacer cosas ordenadas. Pero hay que tener en cuenta que lugares que sean auténticamente naturales quedan poquísimos. O sea, la Amazonía, algunas zonas de África, por ejemplo, en España no existe un terreno que sea natural. Todas las especies dependen de que el hombre lleva 3.000 o 4.000 años incidiendo de manera muy, muy grande. Entonces, hasta lo que nos parece más natural, que es Doñana es un producto de la actividad humana. Doñana era un mar muy poco profundo, que era el mar de Tartesos. Entonces, cuando llegan los romanos y cortan el encinar, dejan algunas de esas de encina, pero hacen la gran campiña de Córdoba, de Sevilla, tal, cortando las encinas. Entonces hubo una gran erosión y el agua desplazó mucha tierra a la desembocadura del Betis, del Guadalquivir, y eso se colmató, y ese terreno es Doñana. Es decir, que hasta Doñana, que consideramos que es el terreno más natural, no, es producto de la actividad humana. Y el producto de la actividad humana, es decir, también ha habido un poquito de soberbia. Cuando llegan Valverde y Bernis y dicen esto es un paraíso. El coto de Doñana ya se consideraba un paraíso hace 300 años antes, ¿no? En el famoso viaje de Felipe IV a cazar, eso era un paraíso. Bueno, pues entonces dicen, como Doñana es un paraíso, voy a actuar yo, lo voy a conservar. Se acota, se cierra, cabreros fuera, agricultores fuera, caballos fuera, carboneo fuera, cazadores fuera. Todos fuera. Y después de esto, estás transformando. O sea, si es una rosa tan maravillosa, no la toques. Hoy en día Doñana da pena verlo. O sea, no me extrañaría nada que desde Europa le quitaran la categoría que tiene, como ya hace años intentaron con Daimiel, que casi se seca, y desde Europa dijeron, esto ya no vale ni como parque. En Doñana ya no hay águilas imperiales, no hay linces, ni siquiera queda una pajarera. Todo eso Doñana, fruto de la conservación ecologista que está viviendo Doñana. El motivo de hacerlo parque eran los 25 nidos de águila imperial que había. Y 800 linces. El número de linces puede decir que el censo fuera más o menos, pero había muchos. Una vez que se ha echado a toda esta gente, resulta que hay 2 nidos de águila imperial que críe. El lince también ha bajado muchísimo. Solamente hay un coto de caza en la provincia de Toledo que tiene 4 nidos de águila imperial, doble que Doñana, que es el castañar. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, que a veces no hay que ser tan soberbio, que Doñana es un producto de la actividad humana y que a lo mejor resulta que el carboneo y el pastoreo lo que hacía era una cosa muy fácil. Una vez que has quitado todos estos elementos de pasto, el monte se ha embastecido mucho y allí ya el águila imperial no puede cazar, es todo matorral. Se caza solo conejos, el águila imperial. Jaras, ramas, y el conejo ha bajado muchísimo y ya el águila imperial no tiene... Sí, se ha además colmatado mucho de vegetación en muchísimos sitios, y ese es el refugio además de muchos depredadores, de jabalís y de zorros. La estepa cerealista es un producto humano, que se han adaptado a unas especies, como las abutardas, sisones, ortegas, gangas. Si tú dejas de labrar, o sea, dejas de hacer la agricultura que hacemos, eso se llena de tomillos, de jaras, de tal, y ahí ya no va a haber estas especies. Va a haber otras. Va a haber la alondra de Dupont, va a haber otros pajaritos. Pero no esas. En definitiva, lo que pretenden todos estos movimientos, que son, ya digo, como el agua y el aceite, ecologistas y vegano-animalistas unidos, es prohibir al más puro estilo marxista, pero quieren, como dice Toño, en Doñana se echó a todo el mundo de allí, que eran quienes conservaban aquello. Bueno, aquí quieren que los cazadores no puedan cazar y que la gestión de todo el campo, de todos esos jabalíes que dice Fernando y de todo ese ecosistema que tenemos en España completo, de norte a sur y de costa a costa, lo haga la administración y que le cueste a los contribuyentes de su bolsillo.
que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Suiza. En Suiza, que prohibieron en el cantón de Ginebra la caza, ¿verdad? Y sigue prohibida a día de hoy, le cuesta a los suizos, Dios y ayuda, y hay los guardas... Hoy ha salido la noticia en Francia que están tan sumamente preocupados por el aumento del jabalí que están contratando cazadores y francotiradores para quitar jabalís, porque es que donde hay jabalí... ejército, han llamado al ejército. Sí, el año pasado un directivo de Doñana dijo en la prensa, que creo que en algún sitio tendré guardado el artículo, que Doñana estaría mejor en manos de sus antiguos propietarios. Ahí está. La línea de lo que decías. Y es una cosa, a veces yo creo que es un poco soberbio, decir, si esto es tan bonito, ¿por qué voy antes de estudiarlo, a ir quitando a estos? Ah, y luego no te seguramente lo transforme. No te metas en un parque gestionado por ellos porque te echan la patada, solo pueden en entrar Estados ellos. Unidos, el organismo que lleva la naturaleza es el Fish and Wildlife Service, que no es de los estados, es general de todo estado. Es de las pocas cosas que hay federales como también la Guardia Federal, ¿no? Entonces estos los veían que en los parques estos que se hicieron, el Yosemite, el Yellowstone, los indios, que quedaban allí unos grupitos de indios, hacían unos incendios que era aquello dantesco, porque como son las secuoyas, tienen 150 metros, cuando aquello arde era una barbaridad. Los árboles medianos, pero de 15, 20 metros, salía aquello ardiendo y tal. Entonces les dijeron que bajo pena de muerte los ahorcaban como al indio que quemara el bosque, y dejaron de quemar. A los 30 años observaron que las secuoyas, que eran parques hechos para secuoyas, empezaron a secarse. Empezaron a ver qué es lo que pasaba. Resulta que la secuoya vive del fuego. Primero aguanta muy bien el fuego porque tiene un fuste de 30 a 40 metros que las llamas no llegan, y es muy duro y es ignífugo. Y los boabás, todos los árboles medianos sí que desaparecen con el fuego. Entonces, gracias a la quema de los indios, es que había esos parques grandes y secuoyas de 200 años. Lo que se prohibió en un momento. Y 120 metros de altura. En estos últimos minutos del programa, antes de despedirnos, me gustaría preguntaros si creéis que hoy, en la actualidad, tal y como está el panorama, y en base a lo que estamos hablando, si se podría volver a grabar una serie como El hombre y la tierra. No. Evidentemente todo cambia. Aquello estuvo muy bien en su momento, pero sí que se podrían hacer cosas. Félix no se habría quedado parado, habría seguido haciendo cosas. Pero lo hubieran crucificado por esa metodología que él creó y que hoy copian todos los canales de televisión del mundo entero y todos los parques zoológicos del mundo entero, porque los animales del hombre y la tierra, cuando se acabó de rodar El hombre y la tierra, fueron al safari del Rincón de Madrid, a 52 kilómetros de la capital, que Fernando estuvo allí ante el público. Fue la primera exhibición de animales en acción ante la gente del mundo entero. Había delfines en los zoos y había loros y tal, y serpientes. Pero eso que hacía Félix, que se sacaba al oso, se sacaba al lince, al águila que bajaba de la montaña, eso no existía. Eso lo creó Félix. El zoo y hoy antiguo y era hoy, el animal allí encerrado. Totalmente. Hoy todos los zoos del mundo tienen su exhibición de rapaces. Y de delfines. Pero eso ya existía. Pero lo de Félix, lo de los animales depredadores allí con el público, el mundo de Félix, que duró 2 años, año y medio, hasta que se fue a rodar a Canadá, y Fernando fue uno de los halconeros que estuvo allí. Eso creó escuelas, nadie habla de eso, nadie, en ningún lado cuando se habla de Félix se menciona esto. Como orador, como creador de esa metodología de rodaje de documentales y como creador de los primeros espectáculos de animales en el mundo. Félix hoy no podría rodar El hombre y la tierra, no lo hubieran dejado, porque el marxismo cultural que nos atenaza, la corrección política que tenemos como dictadura social, hubiera impedido a Félix rodar con esa manera que lo hizo en los años 70. No lo hubieran dejado vivir, hubiera tirado los trastos y se hubiera ido de España o se hubiera jubilado de otra forma. Tienes razón, pero te voy a robar esto que me parece fantástico. Porque es tuyo que lo has allí. Sí. Palabras de Félix. Aquella cámara. En el país de la envidia y la mala leche, espérate que me acuerde, mis pecados son horrorosos. Entrevista al doctor. En el país de la envidia y la mala leche, mis pecados son horrorosos. Porque le denunciaron en el safari por haber utilizado esos animales de televisión que decían los ecologistas que eran de todos los españoles. Félix cazador con azor. Ahora mismo se está debatiendo. Félix cazador con escopeta. La opresión que tenemos en todos los sentidos del mundo de la caza, el mundo del campo. Ahora mismo se está debatiendo una nueva ley de armas
que poco más o menos que vamos a tener que tener un armero para guardar el cuchillo jamonero en casa. Sí, sí, y la pistola de agua de tu hijo. Y la pistola de agua. Todo lo que tenga apariencia de arma. Sí, pero una traición como la de Carmena con los circos, que quiere prohibir los circos en Madrid, bueno, pues igual, una traición exactamente igual. O sea, el anterior ejecutivo, el anterior gobierno dice que no va a modificar la ley, llega este gobierno y con nocturnidad y alevosía le planta a todo el mundo de la caza ese reglamento. Por eso recalco 3 minutos para irnos, señores. Somos un número determinado de votantes. Conclusiones, medio minuto para cada uno. Una conclusión, una idea para 1 minuto para las personas que estén al otro lado de la tele y quieren interesarse por el mundo de Félix Rodríguez de la Fuente. Hay más polémica de la naturaleza y cada vez tienen menos razón los que atacan. Ese tema de las armas es que no me puedo dejar no me puedo callar. Resulta que todos los crímenes que se producen en España son con armas ilegales. Cuando te atraca un caco siempre va con una pistola ilegal. No es una escopeta controlada de un cazador. Hay 2 millones de armas en manos de los cazadores y entonces sí está bien si no son las que producen los problemas. Los problemas se producen de terrorismo y son armas totalmente del mercado ilegal que en todo el mundo existe. Te sacan al niño que murió en un accidente de 4 años hace unas semanas y al otro accidente del realero que se le cayeron los perros por el barranco, que es fortuito, que eso ocurre una vez en la vida, y te sacan eso como si ocurriera todo. Bueno, pero esa secuencia la vimos completa después. Al principio no, pero luego la vimos completa. Claro. El pobre hombre no quedó tan mal. Solamente murió un perro aplastado por el venado que le cae encima y otro perro que hubo que operar, que una colecta se operó y el perro vive perfectamente. Se llama Ligero, el perro es un dogo argentino, blanco, precioso y que está perfectamente haciendo lo que le gusta, que es cazar. Conclusión, Alex, conclusión, para irnos ya después de escuchar a Fernando. Conclusión de este debate. A todos estos eco-vegano animalistas, los EVA, les escuece mucho que Félix, desde su tumba, como el Cid a día de hoy, siga ganando batallas y callándoles la boca. No lo pueden ni ver, pero en público no lo dicen porque no vende, pero no lo pueden ver. No lo podían ver entonces y tampoco lo pueden ver ahora. Fernando. Mira, la caza, la cetrería, todas estas cosas relacionadas con el campo, para los que la practicamos no es una simple afición de fin de semana. O sea, el cetrero es cetrero las 24 horas todos los días del año. Es una pasión. Y con las pasiones, jugar con las pasiones y meterte con las pasiones es bastante difícil de combatir, con lo cual puede salir la cosa bastante mal. Pero ecológicamente hablando, hoy por hoy sigo diciendo que la caza es completamente necesaria. Pues ponemos punto y final a este espacio que hemos querido dedicar a Félix Rodríguez de la Fuente. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos esta noche y por dejarnos compartir parte de esa visión que tuvisteis y de esas vivencias que tuvisteis algunos de vosotros con Félix Rodríguez de la Fuente. Fernando López Herencia, Toño Pérez y Alex Lajain, gracias por acompañarnos a los tres. Nosotros, como siempre, ponemos punto y final a este espacio de debate. Cualquier excusa es buena, señores, para hablar y para recordar a Félix Rodríguez de la Fuente. La semana que viene volvemos con más asuntos de actualidad desde aquí, desde el Hotel Trip Guadalajara. Buenas noches.